estaba vetado para ella porque pensaba que por formación nunca iba a conseguirlo. Bueno, es más, la anécdota que surge, y a mí me parece fascinante, es que ella cuenta la leyenda que ella estaba viendo un documental sobre Lope de Vega y que de repente ve, alucinamos, Eso no me lo sabía. es alucinante. Imaginaros, Norteamérica años 50 y está ahí, le ponen un documental sobre grandes escritores del siglo de oro y entonces pues traducirían o tradujeron un soneto y ella al escuchar eso algo resonó en su interior y dijo, yo quiero escribir poesía. ¿Cómo narices se hace esto? Entonces, a la recomendación médica o la prescripción médica de dedícate a escribir, a ver si se te pasa un poco la tontería y la depresión, por esto me gusta, se me da bien o me gustaría escribir poesía, lo que hace es empezar a estudiar. Es decir, se matricula en cursos de escritura creativa, de poesía, uno de ellos es los que coincide con Silvia, y empieza a publicar en pequeñas revistas locales, pero alcanza un reconocimiento inmediato. ¿Por qué? Porque está en la línea de la poesía confesional. La poesía confesional, que es casi como prima hermana de los beat, ¿no? De los beatniks estos que escribían sobre drogas, sexo y rock and roll, y empieza a hablar de sus propias experiencias como mujer. Es tan transgresora en sus temas al hablar de masturbación, al hablar de maternidad, pero desde el reverso, desde el lado oscuro de la maternidad, que desde luego a quién se le ocurre, mujer norteamericana, años 50, hablando de esto de la maternidad no me convence nada, me han engañado, pero yo quiero mucho a mis hijas, pero me han engañado. Y hablar de la vejez, de la decrepitud del cuerpo, de cómo te vas encontrando contigo misma cuando ya has pasado la barrera de los 40, todo eso hace que rápidamente adquiera un gran reconocimiento en su entorno y incluso publique. Entonces tenemos esos dos modelos de mujer, la universitaria y la autodidacta, y ambas publican y ambas obtienen reconocimiento. Más en vida, entre muchas comillas, Silvia, bueno, no, mentira, han realmente al suicidarse en el año 74 obtienen un Pulitzer, por ejemplo, y con ese Pulitzer, con ese dinero, se compra su gran sueño, que era tener un descapotable rojo en el que luego se suicida, pero ahí estamos, esa es la fantasía, ¿no? Ella quería tener un descapotable pagado con su dinero, va y se lo compra con el premio que consigue. Entonces, encontramos y aún así no está satisfecha. Considera que todavía le queda mucho, será profesora universitaria sin tener formación universitaria. Alcanza un reconocimiento vetado para el 99,9% de las mujeres de su entorno, e incluso a día de hoy para muchas de nosotras, y ambas dos se siguen planteando qué les falta para ser mejores escritoras, mejores personas y sobre todo para igualarse al resto de los hombres. Porque a pesar de que escriben sin fin, o sea, día y noche igual, Anne es una escritora de cartas impresionante, tiene además una serie de cartas a su hija de una gran ternura y fiereza a su vez, porque ella ama a sus hijas y las odia. Las dos cosas. Las ama tanto como las odia, porque sabe que han sido uno de los grandes obstáculos para alcanzar ese espacio, ese lugar que ella sentía que merecía. Entonces tienen ahí un conflicto interesantísimo, pero no duda de su amor hacia ellas, solo que le encantaría estrujarlas o no haberlas tenido. Y Pobres, pobres. es Porque, fascinante. porque el rencor que te provoque la situación no lo puedes personalizar, ¿sabes? Eso es terrible, eso es terrible. Claro, O sea, claro. En el caso de Silvia Paz sucede igual. Ella ama a sus hijos, que es mucho más pequeños cuando ella se suicida, y de hecho no los mata. O sea, podía bueno, el haberlos último matado. se suicidó, el pequeño. O Sí, sea, claro, con pero se 40 y suicidó pico, hace. ¿sabes? Pero claro. Sí, fue la herencia que le dejó su madre, ¿no? Del peso, no lo sé, hay algo muy turbio también en ello. Pero podía haber hecho como la siguiente amante de Ted, como Asia, que se suicida con su hija, con la hija que habían tenido Ted y ella. Sí, sí. Sí, ella. Y en cambio Silvia lo que hace es proteger la habitación de sus hijos y matarse ella, porque sabe que el problema y el lastre recae sobre sus hombros. No tiene por qué pasar solo a sus hijos, aunque luego la historia se haya dado la vuelta y su hijo haya repetido, ¿no? Es que hay La, un, la, hay un libro súper interesante que se titula en español será algo así como No he empezado contigo, que habla de dónde empiezan los traumas y cómo te llegan a ti y cómo van generaciones y generaciones y generaciones atrás. ¿Sabes? Y bueno, sí, cómo te acaban pasando cosas a ti que, yo qué sé, que empezaron más allá de tus bisabuelos, ¿sabes? sí, Entonces descubre, busca, ¿sabes? Busca dónde está eso.
Sí, la carga transgeneracional, ¿no? Sí. Es muy interesante cómo además nosotras venimos con una carga extra. Y vuelvo a insistir, o sea, más allá de nuestra carga personal y de la carga de las mujeres que nos rodean, tenemos el peso de nuestro linaje, que viene una tras otra, pensando que en todo están solas, por cuando no lo están, y por lo tanto cargando con un dolor que muchas veces no tiene un nombre concreto, ¿no? Es el malestar que no tiene nombre, ¿no? Y que es de lo que es un estudio muy interesante, el malestar que no tiene nombre, que es lo que le sucede a todas las mujeres norteamericanas, ¿no? Que de los años 50 y de los años 60, que de repente, teniéndolo todo para ser felices, son profundamente infelices. Es que eso no es verdad, no lo tienen todo para ser felices. Tienes el pack de cosas que se supone que te tienen que hacer feliz, pero ese pack no lo has decidido tú. No, ¿Sabes? no, por Y la supuesto. primera cosa que necesitas en el pack real de cosas que te hacen felices es control. Y en esta época tienes cero control. Si me quitas eso, olvídate. Claro, ¿sabes? claro. Lo del malestar de que no tiene nombre es un término que acuña la escritora estudiosa feminista Betty Friedan, que la mística de la feminidad, además creo que este año se conmemoran no sé cuántos, pues 100 años de su nacimiento o algo así. Es un libro que recomiendo vivamente porque a pesar de que hace un estudio pormenorizado de las mujeres de los años 50 norteamericanas, de nuevo y por desgracia, ella observa a través de diferentes mujeres que pasan por su consulta, diferentes casos que conoce, cómo a todas les sucede lo mismo. Pues eso, tienen una lavadora nueva y un frigorífico y una televisión, estamos aquí en los inicios de la televisión, ¿no? Y tienen un vestuario maravilloso y, bueno, pues eso, vemos a Anne Sexton, ¿no? Ahí es estupenda con sus joyas y sus martinis, pero realmente también tienen psicoanálisis permanente, una medicación que toman como caramelitos porque realmente su malestar no les permite ser felices. Y bueno, y la imposición de ser unas madres perfectas, que creo que además el cine ha recogido infinidad de historias, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Las Horas, en la película de Las Horas, que hay una historia sobre ello, ¿no? Está ambientada en los años 50, como prepara el bizcocho para su hijo y se va a suicidarse a un hostal o un hotel, no, o motel americano. No lo hace, porque en el último momento, pues mira, le viene la luz y Virginia desde el más allá le dice, ¿dónde vas? Para. Pero estamos viendo como el salto temporal nos conecta. Esa película está muy bien del libro, ¿no? Y está conectando diferentes generaciones, ¿no? Desde una Virginia hasta los años 50, hasta los años 90, más o menos, que creo que es donde está ambientada la tercera trama. Entonces, al final, estamos encontrando que da igual el recorrido, da igual el bagaje positivo que tengas, el peso de lo transgeneracional y sobre todo la censura, la autocensura y la censura, impiden que muchas veces te desarrolles como con todo tu potencial, ¿no? Y piensas que los temas para los que estás abocada son la maternidad, el amor, ahora que se acerca San Valentín, pero da igual, en cualquier época nos vale. Como si fuera solo el 14 de febrero, ¿sabes? Efectivamente, somos el objeto y la conversión del cuerpo femenino en objeto de consumo, ¿no? De repente somos un objeto que consume y que es consumido. Consume porque, claro, hay que consumir para mantener esta belleza. Vamos, no hay más que verlo. Y sobre todo esto, ¿qué os creéis? ¿Que Esto no es gratis. esto? No, no, para nada. Y luego además es consumido porque para eso podemos acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese neoliberalismo sexual, de nuevo otro título que os recomiendo, porque no tenemos voz ni voto y aunque creamos que lo tenemos, en el fondo la libertad de expresión nos permite ser objetos porque así lo queremos. ¿No? En el fondo ese es el gran engaño. No, si en el fondo es que queremos dedicarnos a la prostitución, en el fondo queremos dedicarnos a la pornografía, en el fondo queremos operarnos las tetas, pues sí, está muy bien, operemos, ¿verdad? Pero no pensando que es libertad de expresión y realmente creo que es el gran engaño. Realizarte.
Claro, eso bueno, lo daría para 7 cursos más, porque realmente hay mucha tela que cortar, pero es interesante ver que estas mujeres en los años 50, 60, 74, que es cuando se suicidan, están pensando lo mismo. Y curiosamente, y ya con esto cierro, porque si no, el peso de lo transgeneracional, importantísimo. Cuando una conoce la trayectoria de Anne Sexton y de Sylvia Plath, ve la importancia del peso de la relación con sus madres. Tanto en Silvia, que tenía una relación complicada con su madre, mucho más con su padre porque muere cuando ella tiene 7 años y por lo tanto hay una idealización hacia lo masculino que luego buscará en Ted, porque ella no tiene muchos más novios ni amantes. Ted es como su hombre único, no porque fuera mojigata ni nada, sino simplemente pues porque le llegó siendo muy joven y con él se quedó directamente. Pero bueno, que tiene una relación difícil con su madre, pero dentro de lo que cabe, amorosa, también es cierto que Silvia se mata con 31, 32 años. 30, sí. 30, pues no le da mucho más. Pero la de Anne Sexton sí que es muy, muy compleja. Tiene una relación con su madre en la que la diferencia generacional está muy marcada. ¿No? Su madre que viene de la burguesía americana, pero de la posguerra, y ella que se ha autoeducado y que ha roto totalmente lo que se tenía para la princesa de la familia, que era ella, ¿no? Lo que se tenía esperado, de repente encuentran un conflicto brutal y hasta tal punto, el punto que llega que cuando ella se suicida lo hace con el abrigo de piel de su madre. O sea, que ella hereda de su madre su abrigo de piel y se lo pone para quitarse la vida. No se lo pone porque hiciera frío en ese garaje dentro de ese coche donde probablemente el abrigo fuera lo de menos. Es que se pone ese abrigo porque es una manera de estar cerca de ella, cuando durante toda su vida habían mantenido una relación muy, muy conflictiva, una guerra abierta, porque ella se estaba escapando todo el rato de las garras del patriarcado. Y a su vez llama a su hija. O sea, ahí hay una conexión de generaciones que da mucho que pensar, ¿no? Y del peso que arrastramos y del peso que legamos. Entonces creo que es importante poner el foco sobre eso porque todas nosotras transmitiremos un legado, seamos madres o no. Entonces, si además lo escribimos o lo dirigimos o lo grabamos, eso va a quedar como testimonio para muchos otros que no sean nuestros hijos directos. Y creo que es importante darnos cuenta que en algún momento hay que cortar la cadena, porque es que si no, estamos vendidas o condenadas, ¿no? Total. Entonces, bueno.